Prepárate para sumergirte en un viaje a través del tiempo en la vibrante ciudad de Los Ángeles. En este video exploraremos uno de los tesoros arquitectónicos más icónicos de la metrópolis, la majestuosa Union Station. Desde sus orígenes en la década de 1930, este monumento histórico ha sido testigo de la evolución y el progreso de la ciudad. Este importante edificio no solo es un punto de conexión en transporte vital para residentes y visitantes, sino también un escenario cinematográfico que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. No te lo pierdas, porque la historia y el futuro se combinan en la próxima parada. ¿Qué tal, amigos viajeros? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy vamos a llevarlos a un tour bastante especial de lo que es una de las estaciones de trenes más antiguas de Estados Unidos. Estamos hablando precisamente de la Union Station aquí detrás de mí, donde vamos a darle un pequeño vistazo simplemente para que ustedes vean qué tal se ve por dentro, ya que en muchas ocasiones se las he mostrado por afuera, pero nunca hemos tenido la oportunidad de ir ahí dentro, así que acompáñenme, vamos a echarle un vistazo rapidito, que seguro les va a gustar. En el corazón de Los Ángeles, California, se encuentra la emblemática Union Station, un monumento histórico que ha sido testigo de la evolución de la ciudad a lo largo de las décadas. Construida en la década de 1930 para consolidar los servicios ferroviarios de Union Pacific, Santa Fe y Southern Pacific Railroads, la Union Station se convirtió en la terminal de pasajeros principal del oeste de los Estados Unidos. Su diseño combina elementos de Art Deco, misión y Streamline Modern, reflejando la grandeza de la época en que fue construida. Diseñada por John y Donald Parkinson, esta estación presenta una impresionante sala de espera con techos altos y detalles arquitectónicos únicos. La estación también es un tesoro de arte público, con murales y esculturas que destacan la rica historia y cultura de Los Ángeles. Situada en el corazón del centro de la ciudad, la Union Station es un punto de conexión vital para residentes y visitantes por igual. Con acceso a múltiples líneas de metro, trenes y servicios de autobús, es el centro del transporte por excelencia en el sur de California. La Union Station está constantemente mirando hacia el futuro, con planes de expansión y mejoras para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad. Desde su inauguración hace más de 90 años, la Union Station ha sido mucho más que un simple lugar de tránsito. Es un símbolo de la historia, la diversidad y la vitalidad de Los Ángeles, una ciudad en constante evolución que siempre mira hacia adelante. Y bueno, amigos viajeros, pues aquí está la entrada a lo que es una de las estaciones de tren más antiguas de la historia de Estados Unidos. Como pueden observar, es un lugar bastante grande y lo primero que quiero que puedan ustedes observar es estos techos, este arte que le han puesto a cada uno de los espacios que están allí arriba, así como ese candil que es neomoderno, si no me falla la expresión, y esa puerta de entrada, de salida tan increíble. Acá es donde está lo que es el centro de boletaje. Ahorita está clausurada porque creo que la están remodelando. Como pueden ustedes observar, el piso está bastante brilloso, se ve nuevecito, y esos techos, como les digo, que son tan impresionantes. Pero también otra cosa, el asunto de boletaje, es que pues ya toda la gente compra en línea, por lo que las interacciones entre personas, clientes y pues usuarios, agentes del ferrocarril, pues ya no existe del todo. Vamos a seguir adelante por acá y ustedes podrán observar que acá hay un restaurante, se llama Trax. Obviamente que como en toda estación del tren hay estaciones de comida, igual que en un aeropuerto. Por acá hay una pequeña exposición de lo que es la historia de Los Ángeles, de esta ciudad tan inmensa. Y acá podemos ver los comienzos de Chinatown o el pueblo chino de 1880 a 1939. Fotografías inmensas que se ven muy padres, y acá más recuerdos
de lo que es esta historia, pues de los inmigrantes chinos que fueron quienes básicamente comenzaron el ferrocarril acá en los Estados Unidos, y pues obviamente que se les ha dado este pequeño homenaje para reconocer su esfuerzo en construir lo que ahora es un país bastante grande gracias al ferrocarril. Acá podemos ver que este es el este de Apablaza, que es básicamente pues uno de los tantos pueblitos de Los Ángeles. Y aquí vemos lo que es pues la ubicación de lo que sería esta estación Union Station de Los Ángeles. Por acá vemos más reliquias, fotografías bastante interesantes de lo que es esta cultura china. Y por acá tenemos pues lo que son algunas piezas originales de ese arte que nos trajeron acá a Los Ángeles gracias a la inmigración china. Y ahí está pues los cimientos de lo que luego se convertiría el pueblo chino a como se le conocía, Apablaza. Por acá vemos otra fotografía de una familia pues de jerarquía y pues uno de los primeros negocios que existieron en esta área, el Mangen Lo Café. Por acá más fotografías de Apablaza, como pueden ustedes observar, y más fotografías de la vida en ese entonces, alguno que otro negocio. Y pues como les digo, una bonita manera de hacerle homenaje al pueblo chino que básicamente construyó las líneas del ferrocarril de este país. Por acá ustedes pueden ver que está el área de espera. Acá es donde la gente viene a esperar su ferrocarril y pues obviamente para poder sentarte necesitas tener un boleto porque son exclusivas para clientes. Acá ya tenemos la estación del Amtrak, que es pues obviamente más modernizada y que es la línea de ferrocarriles que te lleva a todo Estados Unidos. Por acá las distintas puertas de embarque, y de la misma manera que cualquier aeropuerto, tú tienes que identificar en tu boleto por qué puerta vas a salir. Ahí está la puerta principal a trenes. Obviamente que tenemos Starbucks, tenemos Wetzel's Pretzels y tenemos una reliquia del pasado, lo que sería pues una estación para que te volen los zapatos por $8 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 10 a 2. Aquí puedes venir a que te volen tus zapatos. Obviamente, como pueden ver detrás de mí, también está una tienda de regalos donde tú pues puedes llevarle un recuerdito a tu familia si es que se te olvidó en tu viaje, o comprarte alguna revista, un libro, alguna que otra golosina para que de esta manera pues tu viaje sea más ameno. No hay cosa más distinta en este lugar que no hayas visto en ninguna otra estación de trenes o pues en su defecto aeropuertos, pero lo que sí, que siempre me va a encantar ver de este lugar es precisamente este arte, la manera tan elegante que han preservado esta estación de trenes con sus detalles que aún pues siguen después de tantos y tantos años de haberse edificado. Y bueno, amigos viajeros, muchísimas gracias por haberme acompañado en este pequeño vistazo a lo que es la Union Station de Los Ángeles, quizás una de las estaciones más antiguas de todo Estados Unidos. Y pues la verdad, yo siempre me quedo muy sorprendido de lo impresionante que es este lugar. Antes de despedirme, quiero agradecerte porque estás ahí semana tras semana dándole clic al me gusta, dándole clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho, pero sobre todo por compartir el video con tus amigos. Eso siempre me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.